tardes, Dominic. Le leo el consentimiento. Estimado participante, le pedimos su apoyo en la realización de una entrevista conducida por Cantú Torres Ucet, Chavira Carvajal, María Fernanda, Gamboa González y Ana Paola, Mejía Ángeles María Fernanda y Monroy Simón Brenda Quetzali, estudiantes de la licenciatura en Psicología del Instituto de Ciencias de la Salud, asesorada por el docente Milton Niels Medesigo Hernández. La entrevista, denominada Desarrollo Prenatal y Aspectos Psicosociales del Embarazo, tiene como propósito identificar los elementos que participan en esta primera etapa del desarrollo prenatal de la concepción al nacimiento, a través de la experiencia y el conocimiento del especialista. Se le ha contactado a usted en calidad de funcionario público. Si usted accede a participar en esta entrevista, se le solicitará responder diversas preguntas sobre el tema antes mencionado, lo que tomará aproximadamente no mayor a 120 minutos. La información obtenida será únicamente utilizada para la elaboración de una práctica, en calidad de la materia práctica valorativa, impartida dentro del mismo instituto. A fin de poder registrar apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la conversación. La grabación y las notas de las entrevistas serán almacenadas únicamente por las encuestadoras en su archivo de trabajo correspondiente por un periodo de 6 meses. Luego de haber entregado dicha indagación informativa, solamente ellas y su asesor tendrán acceso a la misma. Al finalizar este periodo, la información será borrada. Su participación en esta entrevista es completamente voluntaria. Puede interrumpir en cualquier momento y esto no afectará su imagen en la entrevista. En caso de tener alguna duda sobre la entrevista, puede comunicarse al siguiente correo: me4427@uah.edu.mx. Además, si tiene alguna consulta sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el docente Milton Niels Medesigo Hernández al correo electrónico smenkhcare.imperio@gmail.com. ¿Le traigo? ¿Por duda? Sí, por favor. Listo. Sí. Muchas gracias. No. Y bueno, antes de empezar con la entrevista, no sé si usted presentarse. Sí, bueno, ¿qué tal? Yo soy el doctor Dominic Manso Frías. Fui formado en la Universidad Siglo XXI. Hice mi internado médico en el Hospital Militar Regional de Especialidades de Monterrey, Nuevo León, y actualmente soy médico pasante del Servicio Social. Ok. Empezamos entonces. La primera pregunta es si ha atendido algún caso en el cual la madre haya presentado problemas de implantación. Si la respuesta es sí, ¿cuál fue el protocolo que siguió ante esta situación? Y si la respuesta es no, ¿cuál protocolo si se diera el caso? Un parto, ¿verdad? Un parto me dijiste. Un embarazo. En caso de que en el embarazo haya presentado problemas de implantación. Sí, se me tocaron varias pacientes durante el internado con... Se le llama, la implantación de la placenta tiene varias patologías. Puede ser placenta previa, retismo placentario, que son patologías de una inserción anómala de la placenta. Claro. El protocolo a seguir es tener mucho cuidado con esas pacientes que no lleguen a progresar al parto. El protocolo estricto, según las guías de práctica clínica, se recomienda cesárea, debido a que cuando inicia el trabajo de parto genera mucho dolor en los pacientes. Entonces el protocolo aquí a seguir es vigilancia médica dependiendo la semana de gestación, y al culminar el embarazo sería por medio de la cesárea. El protocolo sería la cesárea. Ok. ¿Cómo maneja los casos en los que las parejas deben considerar tratamientos de fertilidad asistida, como la inseminación artificial o la fertilización in vitro? ¿Y qué pasos toma para guiarlas durante el proceso? Sí, muy bien. Eso ya es, cuando ya una pareja es infértil, que la definición de infertilidad es para dos parejas, hombre y mujer, que tienen relaciones sexuales durante un año sin ningún tipo de método de planificación familiar y no logran concebir el embarazo. Entonces son
considerados casos pues difíciles, en cierto punto. Hay que irlos orientando de forma psicológica y de forma física, los dos, para que ellos puedan lograr conseguir un embarazo. Muchas veces algunos no logran conseguir el embarazo por cualquiera de los dos, ¿verdad? O sea, uno es infértil, el otro es infértil, entonces hay que ir manejando la terapia psicológica y guiarlos de una manera adecuada hacia el especialista que los va a atender, porque nosotros como médicos generales no podemos inseminar a pacientes, eso ya es más de alta especialidad y hay un protocolo riguroso para llegar hasta esas instancias, debido a que pues hay que ver si el útero es viable, si los espermatozoides del hombre son adecuados, si van a resistir, que de hecho la terapia asistida en México es de economía muy costosa, entonces no cualquiera entra en el protocolo, entonces hay que considerar los casos muy especiales y orientarlos económicamente, que decirles que va a ser un proceso caro, que va a ser un proceso muy tardado, que va a ser un proceso un tanto difícil, no solamente de llegar a la inseminización, sino que después viene otro proceso que es el embarazo. Son embarazos de alto riesgo. Entonces esa es la consideración que nosotros como médicos generales tenemos. De acuerdo. Desde su experiencia profesional, ¿qué opinión tiene acerca de aspectos éticos para la reproducción asistida? Bueno, hay que hacer, siempre hay que hablarles con la verdad a los pacientes. Como mencionaba anteriormente, yo no le puedo prometer a un paciente, mire, deme, no sé, 50,000 pesos y yo voy a hacer que quede embarazado. O sea, no hay que lucrar con esa cuestión. La ética profesional que nosotros intentamos plasmar con los pacientes siempre es saber con la verdad, explicarles el protocolo de la inseminación artificial y orientarlos con el especialista para que tengan un mayor panorama. No hay que lucrar con el sentimiento que ellos están sintiendo en ese momento, porque pues ellos acuden con nosotros desesperados, entonces buscan una solución y nosotros no podemos lucrar con ellos. De respeto, hay que hablar siempre con respeto a los pacientes, y digo, cada paciente pues es diferente, ¿no? Entonces hay que buscar el modo para ser muy profesionales en esa cuestión. Ok. ¿Podría describir un caso que recuerda en el que una pareja logró concebir a través de un método artificial? ¿Cómo fue su experiencia y la diferencia de una concepción natural? Ok, personalmente nunca me ha tocado un embarazo con inseminación artificial. He visto casos en internet y los reportes que han dicho los mismos pacientes es que es muy difícil en el aspecto del embarazo, porque se complican, son muy susceptibles a complicarse, son muy susceptibles a tener complicaciones durante el embarazo, ¿okay? Que las llevan a los partos pretérminos, a los abortos. No es fácil, no es fácil. La diferencia de un parto natural, una concepción natural, en muchas ocasiones es difícil mantener al bebé en base a un control prenatal. En la inseminación artificial tienen que llevar un control prenatal muy riguroso, estudios de laboratorio, estudios de ultrasonido, estar viendo que el bebé vaya creciendo adecuadamente, porque muchas veces tiene desarrollo en el crecimiento intrauterino, entonces es muy difícil. A los casos que yo he visto, reportes en artículos, reportes en internet, es muy difícil el embarazo artificial que el embarazo natural, por así decirlo. Claro. Ok. Basado en su experiencia, ¿cuáles son las complicaciones más comunes que se presentan durante el primer trimestre del embarazo y qué protocolos específicos sigue para manejarlas y tratarlas? En el primer trimestre del embarazo casi siempre las personas que tienen abortos durante el primer trimestre o pierden a su bebé en el primer trimestre son casi siempre pacientes con bebés que tienen malformaciones congénitas. Okay. De hecho, la guía de práctica clínica nos dice que es la primera causa.
la malformación congénita que no es compatible con la vida, entonces el cuerpo pues al final de cuentas lo desecha. El protocolo a seguir es, pues, si ya tuvo el aborto, hay que irnos a las clasificaciones de aborto y ver qué tipo de aborto es, completo, incompleto, si está todavía dentro del bebé, y ya se brinda un tratamiento más dirigido al tipo de aborto. De acuerdo. Sí. ¿Cuál es el caso que considera que ha sido el más grave o preocupante en cuanto a alguna complicación que afectara a la madre, al feto o ambos? ¿Y de qué manera intervino? Creo que las más, la patología que a mí personalmente más me preocupa son las infecciones de transmisión sexual y las infecciones de vías urinarias, ya que al momento del parto, los niños pues nacen infectados, a menos que nazcan por cesárea, pero al final de cuentas también las infecciones de vías urinarias nos llevan a partos preterminos, o sea, que el bebé nazca antes de las semanas de gestación, que tengan que llevarlo a la terapia intensiva, que la madre se complique, que se choque. Entonces aquí lo que hacemos, los especialistas en ginecología también, y los médicos, nosotros como médicos generales vemos a una paciente así ya muy complicada, hay que referirla al segundo nivel, ya que la trata el especialista, ese es el protocolo así. Y ya los médicos ginecólogos pues ya se encargarán, ellos determinarán si la pasan a cesárea, si sí continúan con el parto, qué tratamiento antibiótico le dejan a ella, y entran también en conjunto neonatología y pediatría, para en cuanto salga el bebé, pues ellos den una estimulación temprana, den una atención médica rápida y ellos pues también traten al bebé. De acuerdo. ¿Qué casos ha atendido en los que el feto haya presentado problemas de desarrollo y cuál fue la conclusión de ellos? Me tocó un bebé, no me gusta decirles feto, me tocó un bebé de 35 semanas de gestación que venía con una enfermedad de la columna, llamamos espina bífida. Pues al final el bebé falleció, fue la conclusión que tuvimos. Y no fue también factores de la madre, que fue una madre que no acudió a su control prenatal, no tomó ácido fólico 3 meses antes del embarazo, era una mujer añosa, ya de más de 35 años de edad. Entonces son factores de riesgo que hacen que los ovocitos no sean fuertes, digamos, sí, para recibir un espermatozoide, entonces no se van desarrollando adecuadamente y pues terminan en malformaciones congénitas. Y ese fue el caso que más me ha impactado hasta ahorita. Okay. En su práctica, ¿cómo maneja los casos de pacientes embarazadas que presentan una ETS? ¿Y cuáles son las estrategias y tratamientos que recomienda para manejar estas situaciones de manera segura durante el embarazo? Ok. Las pacientes que presentan enfermedades de transmisión sexual o son de alto riesgo, va a depender, el tratamiento siempre va a depender de qué tipo de patología. O sea, no tratamos igual a una paciente con VIH a una paciente con sífilis, y ambas son enfermedades de transmisión sexual. Hay que darlo dirigido, ambos son embarazos de alto riesgo, se clasifican como embarazos de alto riesgo porque puede afectar también al bebé. Sí. Lo que hacemos nosotros es mandar un diagnóstico y se refieren al segundo nivel con un especialista en ginecología y obstetricia. Ya si alguna institución maneja materno-fetal, un ginecólogo materno-fetal, ya ellos se encargan de dar el tratamiento ya específico. Como tal, nosotros como médicos generales nos encargamos de, ya lo diagnosticamos, lo vamos a controlar y lo referimos al segundo nivel. Ese es nuestro trabajo, el primer filtro. Y ya los especialistas ya se encargarán de un tratamiento farmacológico ya más dirigido, dependiendo la patología, ya sea gonorrea, sífilis, VIH, incluso terminación del embarazo. De acuerdo. En caso de que el feto sufriera alguna afectación provocada por la exposición a factores ambientales, ¿de qué manera intervendría ante esta situación? ¿En caso de que qué, perdón? El feto sufriera alguna afectación provocada por la exposición a factores ambientales. ¿Factores ambientales como cuáles? Ya sea estrés, contaminación, ¿puede llegar a afectar? Ok. Los factores ambientales, pues muchas veces
la verdad no me ha tocado ver fetos que sean afectados de esa manera, pero lo que yo haría en este caso pues sería igual mandarlos al segundo nivel si tienen sufrimiento fetal, ya para que el especialista determine si lo saca por cesárea, termina el embarazo y el impacto. ¿Qué enfermedades maternas ha observado que suelen aparecer con mayor frecuencia durante el embarazo y cuáles son los tratamientos más efectivos que utiliza para manejarla? Las que más vemos siempre son diabetes gestacional, hipertensión gestacional y infecciones de vías urinarias. Para la diabetes gestacional casi siempre lo primero es dieta, ejercicio, ya dependiendo de la glucosa de la paciente, pues debemos y dejamos alguna hipoglucemiante. Para la hipertensión gestacional siempre hay que evitar que llegue a preeclampsia, eclampsia, que son complicaciones de los estados hipertensivos, y de igual manera hay que dejar un medicamento antihipertensivo. Y pues igual dieta y ejercicio, y para las infecciones de vías urinarias casi siempre se deja tratamiento farmacológico dirigido a la patología de base, ya sea algún, no sé, antibiótico. Ok. En base a su experiencia clínica, ¿qué suplementos vitamínicos considera esenciales para el bienestar de las pacientes embarazadas? ¿Y cómo decide cuál recomendar? Casi siempre dejamos ácido fólico 3 meses antes del embarazo. Esto nos ayuda a evitar malformaciones congénitas. Incluso está establecido en la guía de práctica clínica que ya cualquier embarazada de edad añosa que sepamos que son de alto riesgo, le dejamos ácido fólico, que es la vitamina B9. Ok. ¿Qué tipo de ejercicios o actividades físicas ha observado más efectivos y seguros para las mujeres embarazadas? Ejercicios de fortalecimiento de cadera, de pelvis, que caminen, que se despejen, y bueno, ya los encargados de rehabilitación son los más expertos en esa cuestión, pero lo que nosotros siempre dejamos es pues que caminen, ¿sí? Que caminen, o a donde aguanten. Entonces tampoco es ponerlos a caminar 10 horas, ¿no? Sí. Es hasta donde aguantan. Ok. ¿Cuáles son las recomendaciones que proporcionan con más frecuencia a las pacientes para reducir riesgos durante el embarazo? Una dieta adecuada, no alta en carbohidratos, que acudan a sus consultas prenatales, que ya en lo social que intenten acudir acompañadas para que una persona también las esté apoyando en eso, porque muchas veces las mujeres embarazadas se sienten solas. Claro. Esas son las recomendaciones que yo les hago. Okay. En su experiencia, ¿qué medicamentos comunes ha encontrado que causan más preocupación durante el embarazo y cómo asesora a las pacientes sobre su uso seguro o alternativas? Pues hay muchos medicamentos que de hecho están contraindicados en el embarazo. Ya va a depender si la paciente pues lo necesita realmente o no. Intentamos buscar medicamentos que no estén contraindicados en el embarazo, para que ellas puedan tomarlo, administrarlo y pues en algunos casos dejarlo de manera ambulatoria. Okay. ¿Cómo ha adaptado el seguimiento y las recomendaciones para mujeres con varios embarazos para prevenir complicaciones como el parto prematuro o la preeclampsia? Cuando son pacientes que tienen muchos bebés, que han tenido muchos bebés, ya eso de por sí es un factor de riesgo para complicaciones. Okay. Entonces la recomendación que yo les hago es realmente si quieren continuar teniendo hijos. Aquí el método más efectivo es un uso de método de planificación familiar para que ya no se compliquen. Sí. Al no tener pues un embarazo, obviamente no se van a complicar en el embarazo. Entonces ya hay que ir viendo, no sé, la edad de la paciente, cuántos hijos tiene, y orientarle y decirle: señora, pues usted ya tiene 35 años, ya tiene 6 hijos, o sea, pues yo creo que es factible para su economía, no se van a darlas con psicología para ver por qué ellas quieren seguir teniendo bebés. Entonces lo que aquí nosotros a veces le hacemos es ya no, o sea, les explicamos: si vuelve a tener otro bebé usted se puede morir, o su hijo. Entonces pone en riesgo su vida. Entonces sí, hay que irles explicando bien las patologías que le van a aparecer si vuelven a tener bebés y aún así tienen muchos hijos.
Ok. Teniendo en cuenta los diferentes contextos de los cuales se desconoce cómo llevan a cabo las madres su proceso de embarazo, ¿ha habido alguna ocasión en la que haya tenido que intervenir en una crisis que pudiera poner en riesgo la salud del bebé o la paciente? Sí, me tocó en el internado una señora que sufría violencia intrafamiliar y eso le ocasionaba estrés, le ocasionaba ansiedad y al final de cuentas pues también recibió múltiples golpes en su vientre y pues al final sí, el médico especialista tuvo que intervenir terminando el embarazo porque ya el bebé estaba sufriendo mucho. Entonces sí nos ha tocado mucho eso de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo influye la edad de la madre en sus expectativas y experiencia del embarazo y parto? Pues va dependiendo, o sea, entre más grandes sean las mujeres van agarrando más experiencia, como cualquier persona. Pero la diferencia es que entre más grandes sean, como te mencionaba hace ratito, los óvulos son menos capaces de sostener un espermatozoide, o sea, fecundar con un espermatozoide. Entonces, hay un rango de edad en donde es recomendable tener el embarazo, ni muy pequeñas ni muy grandes. Ajá. Entonces la edad influye mucho en el embarazo, porque pues también el cuerpo se prepara para eso. Entonces, no sé si hay una niña con 15 años y embarazada, ahí ya se encuentra en crecimiento. ¿Sí? Se encuentra en crecimiento. Y a diferencia de una mujer de 40 años que ya está a punto de entrar a la menopausia y ya sus óvulos no son tan fuertes. Entonces la edad sí influye demasiado. Ok. ¿Cuáles son las principales diferencias que observan en el trato, en la atención y manejo entre pacientes multigestas y primerizas durante el embarazo? Ok. Se supone que no debería haber ninguna diferencia entre la atención. Siempre tiene que ser una atención dirigida, íntegra, con respeto, siempre de todas las pacientes. Con respecto de ellas hacia nosotros, las multigestas son pacientes que ya tienen un poquito más de experiencia, ya saben cuál es el proceso que siguen, ya saben cuáles son las complicaciones que pueden tener y se cuidan un poco más. Okay. O no se cuidan. Porque ya se confían de que yo ya lo viví, mi bebé va bien, entonces dejan de acudir a sus consultas frontales. Y en el contexto de las primigestas casi siempre tiene que ver de ellas hacia nosotros hacia ellas. Bueno, al menos de mi parte siempre intenta hacer una atención muy adecuada, pero lo que yo he visto es que las primigestas tienen un poquito más de miedo. No saben cuál es el proceso, no saben cuál es el protocolo a seguir, qué tienen que hacer, se alarman con cualquier tipo de movimiento o no movimiento, o sea, si no sienten a su bebé vienen, si sí lo sienten de más vienen. Entonces, casi más que nada es más de ellas hacia nosotros la preocupación. Nosotros siempre intentamos brindar la misma atención médica a todos los pacientes con respeto, pero casi siempre, o sea, sí, de ellas hacia nosotros sí hay una diferencia, o sea, claro. Algunas sí se cuidan, las primigestas casi siempre se terminan cuidando porque pues, quieren a su bebé, quieren tenerlo y es su primer bebé como cualquier, no sé, siempre es un patrón que siempre veo que las primigestas son las que más se cuidan en todo, a diferencia de los multigestas que ya agarran un poquito más de experiencia. Okay. ¿Qué desafíos específicos ha encontrado al atender a mujeres que han tenido varios embarazos? Desafíos específicos. La primera, que se confían. Las señoras se confían, ya saben, no acuden, algunos no acuden a todas sus consultas. Y bueno, es un poquito más rápido el parto. No es tan tardado como en las primigestas. El trabajo de parto es muy rápido, hay que prestarles mucha atención para que no nos vayan a nacer en sala el bebé, sino en un área adecuada. Entonces hay que prestarles demasiada atención cuando tienen dolor, cuando tienen dilatación, cuando tienen emborramiento, porque son pacientes que progresan en 1 hora, 2 horas, 3 horas, a diferencia de las primigestas que progresan en 24 horas su trabajo de parto. Sí.
Entonces hay que prestarle más atención a los multigestas al momento de que tienen su trabajo de parto. Ok. ¿Cómo maneja las consultas con pacientes que desean tener varios hijos? ¿Qué consejos prácticos les da sobre el cuidado y la preparación entre cada embarazo? Casi siempre les digo que dejen de 2 a 3 años entre cada embarazo. Un embarazo que, no sé, para ponerte un ejemplo, yo te alivias hoy y en 3, 4 meses vuelves a quedar embarazada, son embarazos de alto riesgo porque el útero apenas está reforzando que creció de más. Okay. Sí es, en algunos casos sí se da el caso que tienen su bebé adecuado, pero es muy complicado llevarlas. O sea, llevar un embarazo que recién acaban de tener un parto es muy complicado porque pueden tener abortos, partos de término. Entonces la recomendación que yo les hago es dejar un lapso de tiempo de 2 a 3 años, que igual vuelvan a consumir ácido fólico, que no tengan relaciones sexuales de riesgo, que se cuiden, que usen algún método de planificación familiar, que es lo más importante, y todo eso para que cuando vuelvan a desear tener otro bebé estén en las condiciones óptimas. Claro. ¿Cómo gestiona la relación con sus pacientes en términos de la información que se les proporciona, la comunicación durante el tratamiento, su rol en la orientación y toma de decisiones clínicas? Okay. Casi siempre a ellas las intento, cuando yo les explico, hago que ellos me repitan lo que yo les explique. Así yo entiendo que ellas entendieron lo que yo les expliqué porque pues es un protocolo muy largo y sé que están conscientes de lo que van a hacer, del proceso que van a vivir, de los cambios que van a vivir. Intento hacerles dibujos, diagramas, fotos, imágenes de los cambios fisiológicos que van a tener durante el embarazo para que ellas detecten lo que no es correcto en el embarazo. Para que ellos, si presentan un dato de alarma, acudan a su centro de salud, acudan a un hospital. Ajá. Casi siempre yo les enseño lo que es lo adecuado para que lo que no cuadra, ellos lo detecten de una manera rápida. Intento usar imágenes, fotos, diagramas y les hago que me repitan lo que yo les acabo de explicar. Ok. ¿Ha tenido casos en los que las prácticas, creencias religiosas o costumbres de las pacientes puedan haber puesto en riesgo su salud o la del feto? En su papel como médico, ¿cuál es el protocolo a seguir en estas situaciones? Sí, aquí me tocó una paciente que era testigo de Jehová y no aceptaba la transfusión sanguínea. Entonces, no aceptaba la transfusión sanguínea, el ginecólogo tenía que hacer una cesárea y aquí ya entra lo que es lo legal. Aquí ya no importa la decisión de la paciente, aquí importa que un bebé está sufriendo y necesita la cesárea. ¿Sí? Claro. Ponemos la vida por encima de las creencias religiosas o de las creencias de los pacientes. No es que, no sé, yo no acepto tal cosa porque yo soy, no sé, tal religión, no creo en esto o en lo que uno quiera creer, pero si eso está poniendo en riesgo la vida de otra persona, que en este caso es el bebé, se pone por encima la vida del bebé, por encima la vida de la paciente y se avisa al Ministerio Público. Para que esté enterado también de que se está realizando un procedimiento que está poniendo por encima la vida de una persona. Sí, justo era ese, qué procedimientos se deben notificar y cómo se manejan estos casos según la normatividad del hospital y las directrices clínicas. Sí, se levantan escritos, los directivos tienen que avisar al Ministerio Público, tienen que avisar a las autoridades dependiendo de qué institución sea. Yo estuve en la Sedena y ellos pues se manejan ya por rangos, entonces van avisando a su mayor rango y ellos los altos rangos son los que avisan a las autoridades correspondientes. ¿Qué importancia tiene la educación prenatal en la preparación de las madres para el parto y la crianza? Muchísima importancia, porque ya ellas van preparadas mentalmente y ya saben qué hacer cuando se les presente un suceso grave o un problema. Ya, como te mencionaba, hay que enseñarlas, educarlas a identificar qué no es lo bueno para que ellas puedan acudir a su centro de salud, puedan acudir a un hospital
y se pueda brindar una atención oportuna y rápida. Sí. Para la crianza, bueno, ahí sí ya va dependiendo de cada padre, cada sociedad, pero siempre les intentamos decir pues, que lo eduquen sin violencia, que lo eduquen en un entorno pues, adecuado para un crecimiento y un desarrollo psicomotor bueno para el niño. Claro. Pero es muy importante que las madres estén educadas, que sepan qué tienen que hacer y que sepan que son responsables de una vida. Sí. ¿Qué temas considera más importantes incluir en los programas de educación prenatal? Las infecciones de transmisión sexual que ya están incluidas, pues todos los estados hipertensivos, los estados hiperglucémicos en el embarazo, y yo creo que aquí hay más que nada algo psicológico para las madres que son madres solteras. Para las madres que son solteras, incluir un programa, no sé, de ayuda mutua para que ellas no se sientan solas. Ok. ¿Qué carencias considera que tiene el servicio de salud respecto a la atención brindada durante el embarazo y de igual forma cuál considera su punto más fuerte? Carencias, quizá, bueno, es que en México la verdad que le damos mucha prioridad a las pacientes embarazadas. La verdad que carencias yo creo que serían muy pocas o la verdad casi ninguna. No sé, alguna atención inoportuna, la verdad, pero son muy penalizados, entonces casi siempre le intentamos brindar por ahí esa atención. Ajá. Bueno, a lo mejor que una carencia, no sé, que a veces, muchas veces en la privada es muy costoso, en el medio privado. Ajá. Y muchas veces no se da abasto un hospital para atender tantos pacientes embarazados, el personal. O sea, si hay médicos muy buenos, pero a lo mejor no se abastan para atender, no sé, 15 embarazos en una guardia. Sí. Entonces yo creo que por ahí va más o menos. Y el punto más fuerte es ese, que el gobierno le ha dado mucha importancia a la violencia obstétrica, a la violencia en el parto, que ya incluso está penado. Ajá. Está penado, entonces ese es el punto más fuerte que yo creo que tiene la atención al embarazo. Ok. ¿Cuáles son los cambios emocionales más comunes que observan las mujeres multigestas durante el embarazo? Cambios emocionales, pues enojo, alegría y tristeza. Casi siempre esos son los que yo he notado. Una oscilación, ¿no? ¿Mande? Una oscilación. Sí, exacto, o sea, va dependiendo, o sea, de repente andan enojadas, de repente andan tristes, de repente andan muy alegres, y eso es como un ciclo. Eso en mi experiencia es lo que más he notado. Okay. ¿Usted considera que el estado emocional puede afectar en el proceso del embarazo? Y si es así, ¿cuáles son las manifestaciones más comunes que ha visto? Sí, la depresión es la más común. Dejan de comer, pierden el apetito, pierden la emoción de tener un hijo. Y dejan de cuidarse, dejan de procurar a su bebé. Esas son casi más o menos las que yo he visto, casi siempre es la depresión, porque a mí me ha tocado muchas embarazadas violadas, me ha tocado muchas embarazadas engañadas que las dejaron, y me ha tocado muchas embarazadas que son solteros, o sea, mamás solteras, que no querían tener un bebé, pero les tocó y no quieren abortarlo, pero tampoco quieren tenerlo. Entonces se encuentran en esa disputa, ¿no? Entonces casi siempre es eso, o sea, se descuidan mucho. Sí. ¿Cómo influye la falta de apoyo emocional en el bienestar físico de las mujeres embarazadas, según su experiencia clínica? Mucho, y afecta mucho cuando no se sienten apoyadas, se sienten solas, entran en depresión precisamente, sí. Sienten que no van a poder mantener a un bebé económicamente, emocionalmente, no se sienten preparadas, a diferencia cuando hay un apoyo emocional, ya sea de una pareja, ya sea de una madre, ya sea de un hermano o hermana, se sienten
protegidas. Muchas mujeres me han dicho, yo me siento protegida por mi pareja, me siento protegida por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por mi hermana, por mi amigo, y llevan un embarazo más adecuado cuando están solas. Cuando están solas viven en un proceso depresivo, de por sí ya traen una alteración hormonal muy grande, y vivir en un episodio depresivo les afecta mucho físicamente a ellas. En su práctica, ¿ha observado alguna diferencia en las complicaciones físicas del embarazo entre mujeres que reciben un buen apoyo emocional de su pareja y aquellas que no? La verdad, no. Casi siempre se presentan igual. Casi siempre, bueno, y me ha tocado pacientes que están con su pareja y todo y se complican y incluso terminan perdiendo al bebé. Y igual lo mismo en pacientes que no recibieron apoyo emocional, muchas veces los somatizan y terminan teniendo complicaciones, pero casi siempre es la misma fisiopatología. En algunas a lo mejor se desencadenó antes y en algunas después, pero casi siempre terminan, o sea, no hay una diferencia de gravedad física. Claro. En situaciones donde detecta problemas emocionales en la madre durante el embarazo, ¿cómo aborda el trabajo interdisciplinario con psicólogos y otros especialistas? ¿Y cuál es el procedimiento que sigue para garantizar que la madre reciba el apoyo emocional necesario en cumplimiento con la normatividad clínica? Hay que darles, bueno, como dijiste, es un protocolo interdisciplinario y entra muchos factores de aquí, trabajo social, psicología, medicina, y en conjunto lo vamos viendo, nos vamos poniendo de acuerdo con las pacientes para un horario específico, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, es una paciente que, por un ejemplo, es de aquí de Progreso, ¿no? Pero vive en un pueblo retirado de su centro de salud y le queda 3 horas. Perdón, hay que agendarlas para que puedan ver al psicólogo, trabajo social, al médico en una misma cita. Para que ellas no se estresen más de que un día me toca con psicología, un día me toca con medicina, y hay que ser muy empáticos con ella. O sea, la empatía a ellas les ayuda mucho y ser muy lábiles con ellas, o sea, no hablarles fuerte, no hablarles seco. Brindarle una atención donde ella se pueda sentir protegida por su centro de salud, por el médico, por la psicóloga, donde ella pueda sentir un ambiente no hostil. Ajá. Porque muchas veces, es que me tomo con el médico y me va a regañar porque no sé, no me tomé tal cosa. Y yo como médico es explicarle, a ver, señora, no hizo esto, acuérdese que puede pasar esto, pero no regañarlo. No regañarlo, oiga, pues que usted, porque llego a la psicóloga y diga, pues ya que te quejas y la vida es así, o sea, no, siempre es ser muy empático con ellas. Ese es el protocolo, y la normativa es darles un grupo de ayuda, como otras mujeres embarazadas que también están solas, un grupo de ayuda por medio de las redes sociales, que trabajemos todos en conjunto para que ella pueda tener un desarrollo de su embarazo muy adecuado. De acuerdo. Pues ese es el final de la entrevista. Le agradezco mucho. Fue muy completa sus respuestas. Sí. Y bueno, pues un placer ayudarte. Gracias. No, ¿de qué?